buena noche. Hoy es noche de jueves 17 de mayo. ¿Cómo estás, Sandy? Buenas noches. Buenas noches, Julio. Muy preparada para darle a conocer a todos nuestros televidentes lo mejor o lo más destacado de esta jornada noticiosa. Le damos seguimiento al primer día de trabajo de la nueva fiscal general María Consuelo Porras, así que estos detalles y otros vamos a tener. Interesante. Y antes de que vayamos a titulares, Sandy, hay otras noticias muy importantes, así como el hecho de una solicitud de arraigo contra la exfiscal general Thelma Aldana y la exsecretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez. Así es, le damos la bienvenida. Entonces, iniciamos con esta emisión de A la Medida y conozcamos nuestros titulares. Correcto. Acción judicial busca el arraigo de la exfiscal general Thelma Aldana y la exsecretaria del Ministerio Público, Mayra Vélez. Nueva fiscal general, María Consuelo Porras, tomó posesión del cargo como jefa del Ministerio Público. ¿Será este el inicio de una nueva era en la institución? ¿Cómo será su relación? Analizaremos los posibles escenarios entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Exigen igualdad. Grupo de personas transexuales pidieron dictamen favorable para iniciativa de ley. Conozca qué es lo que solicitan. Presentaron exhibiciones personales. Piden que Igor Vitkov sea atendido por un médico y que se le practiquen exámenes generales. Insulto o crítica justificada. Trump dijo que inmigrantes eran animales, refiriéndose a la pandilla MS-13. Una acción legal que sorprendió en este día porque por su presunta participación en la violación de derechos humanos en diversos procesos, la Fundación contra el Terrorismo presentó una acción judicial en busca del arraigo de la exsecretaria del Ministerio Público, hablamos de Mayra Vélez, y también de la exfiscal general Thelma Aldana. Estamos solicitándole a los jueces de primera instancia civil unas providencias cautelares de urgencia de arraigo. Esto quiere decir que la Fundación contra el Terrorismo ha llegado noticias, tenemos conocimiento fundado de que tanto la exfiscal general como la exsecretaria general piensan abandonar el país el día de mañana. Y con eso, pues, no quedarían los casos de tantas violaciones a la Constitución Política de la República de Guatemala y así como tanta violación legal pueda quedar impune. Debido a ello, el día de hoy comparecemos acá, que es el tribunal competente a promover unas medidas cautelares de urgencia a efecto de que el juez de primera instancia civil proceda a arraigarlas a estas dos exfuncionarias públicas para impedir que salgan del país y de esa forma que no puedan ausentarse y así puedan enfrentar la justicia debido a tanta violación legal que cometieron en el ejercicio de su cargo. Por la presunta sobrevaloración en la compra de un edificio para el Ministerio Público y el archivo de una carpeta de investigación, se presentarán denuncias penales contra ambas exfuncionarias. Vamos a iniciar con la compra fraudulenta del edificio, de la corrupción de ese edificio de la zona 5, donde se invirtieron 35 millones de quetzales para su compra, cuando hay un dictamen pericial de un valuador autorizado por Finanzas Públicas que indica que el valor de ese edificio no supera los 11 millones de quetzales. Tenemos esa acción programada ya, tenemos también ya la acción programada en contra de la fiscal general para presentarla el día lunes con relación a unas declaraciones que dio ante un medio de comunicación social donde indicó que las denuncias en contra de Mayra Vélez están archivadas y que no se iban a diligenciar. Entonces sí tenemos ya una batería de procesos penales. Esto es un tema muy delicado, porque esta solicitud de arraigo pudiera eventualmente ser procedente no solo para la exfiscal general Thelma Aldana, sino para la exsecretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez. Y esto porque de alguna manera se puede resolver y no hay un tiempo definido según el criterio de los jueces. Puede ser pronto o puede tardarse un poco más. Aldana y Vélez, ¿cree usted que abandonarán el país antes de que se dé un posible arraigo?
y cuáles en todo caso los fundamentos de la Fundación contra el Terrorismo que nos tienen que dar a conocer efectivamente, sabe Sandy y televidentes, casos concretos. Sin embargo, el abogado Falla nos estaba indicando dos cosas muy concretas. Primero, una compra de un edificio que hizo el Ministerio Público por un valor de 35 millones de quetzales, valorado supuestamente en 11 millones. Ahí habría una situación para investigar, y también algunas denuncias específicas en contra sobre todo de Mayra Vélez. Y bueno, yo te pregunto aquí con el primer tema que tocaste, esta compra que se realiza, ¿crees que faltó transparencia en la gestión de Tel Maldana o por qué es que ahora vienen estos señalamientos? Esperemos que no sea así, pero a ver, Sandy, un edificio con un valor tan alto, donde supuestamente la Fundación contra el Terrorismo dice y asevera tener pruebas de evaluadores, como indicaba el abogado Falla. Creo que esto lo tendrá que determinar un juez, porque si de verdad fue así, habrá que ver qué pasó y por qué se dio esa sobrevaloración. Eso nos pudiera indicar una cuestión, que faltó en algún momento algún control administrativo. Lo único malo, Sandy, que ese control administrativo que radica en esta diferencia de tantos millones, lo pagamos tú y yo y los televidentes, porque eso es nuestro dinero. Pero Julio, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, el Ministerio Público, cuando hay una compra fraudulenta, pues ellos son los que se encargan precisamente de darle seguimiento a esas denuncias en estos casos, cuando es de una institución pública, pero ¿quién supervisa las compras del Ministerio Público? Ahí es donde hay entes contralores, por ejemplo, donde de alguna manera, y esto va para todas las instituciones públicas, por supuesto, la Contraloría General de Cuentas debe supervisar eso, y por qué no decirlo, hay un control también muy específico y concreto que el Congreso puede llegar a realizar. Ahora, Sandy, televidentes, hay una cosa que es muy interesante dentro de la solicitud de arraigo que se presentó el día de hoy. Decía el abogado Ricardo Falla que en las denuncias que hubieron contra la secretaria general, exsecretaria general Mayra Vélez, lo que ellos están argumentando es que en su momento Tel Maldana declaró públicamente que esas denuncias no se iban a investigar y que iban a pasar directamente al archivo. Si eso verdaderamente fue así, pues creo que no también fue la mejor forma de actuar, porque debe investigarse toda denuncia, toda, sea quien sea. Aquí podemos recalcar entonces lo que siempre se ha indicado, que sí hubo selección de casos y de justicia. Ahí es donde hablábamos precisamente en su momento, ¿te recuerdas? De una muy posible o eventual justicia selectiva. Estimados televidentes, yo creo que tenemos que ser absolutamente serios y objetivos en esta situación. Claro. Si hay denuncias, así sea contra el funcionario más alto de la misma institución del Ministerio Público o Ministerio Fiscal, hay que investigarlas, porque es que primero hay que determinar si eso no es cierto. Y que prevalezca la ley ante todo, ¿no? Así es, que prevalezca la ley ante todo, Sandy, porque el Ministerio Público, creo yo, es el ente ahorita llamado a darnos esa muestra de gallardía, de soberanía, pero sobre todo de justicia, de equidad y de igualdad en todo sentido. Julio, ahora toquemos otro tema. Se habla entonces de violación de derechos humanos en algunos casos. Correcto. ¿Crees tú que en realidad se pudo dar esta violación? Yo creo que sí, Sandy, y quisiera explicar y ampliar un poquito más esto para nuestros televidentes. La nueva fiscal general, Consuelo Porras, fue muy enfática en decir algo en lo que yo estoy de acuerdo desde el punto de vista jurídico. Tanto el artículo 13, que regula un poquito el actuar del Ministerio Público en ciertas cuestiones, como sobre todo el 14, que nos habla de la presunción de inocencia, yo creo que ahí es donde hubieron abusos y violaciones a derechos humanos, pero también a artículos específicos de lo que es la Constitución, porque esto está regulado además en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto, por su parte, Sandy, en lo penal te puede llevar cruzando una línea muy fina a un abuso de autoridad. Y bueno, aquí la situación es que, como se litigó mucho en medios, ya hay una estigmatización, un daño que se hizo a ciertas personas, lo cual ya no se puede reparar. Supuesto, es más, ¿no? Daños tan graves como, ¿te recuerdas en un caso donde se fue a hacer una aprehensión de un exministro, particularmente de una cartera que fue la de Finanzas, y terminó en la muerte del mismo? Son cuestiones que habrá que investigar y determinar qué es lo que sucedió. Por supuesto, quedan muchos casos entonces que esclarecer, que ahora le piensan dar seguimiento, y por supuesto esta orden de arraigo que vamos a esperar entonces en cuánto tiempo se podría resolver también. Puede resolverse de manera inmediata, o el juez puede tardarse el tiempo que él estime necesario, dependiendo también las pruebas que eventualmente puedan ser presentadas y si hay una causa
que él considere que es razonable o no. En el ínterin, como estas cosas no se resuelven tan rápido, muchas veces las personas también se van. Pero de una forma breve te quiero preguntar, Dime. ¿crees que se van o se quedan? No, yo creería que en este caso lo más sano, tanto para el exfiscal Telma Aldana y para Mayra Vélez, es que se queden, y en todo caso, si hay ya cuestiones penales sustentadas, pues que lo puedan afrontar acá como cualquier guatemalteco. Nadie es superior a la ley y así debe funcionar la justicia en este país. El que nada debe, nada teme, ¿no? Por supuesto, así es, Sandy. Muy bien, Julio, es momento de hacer nuestra primera pausa, así que Muy bien. Después de regresar de esta pausa, vamos a darle a conocer otro de los temas que tenemos preparado para usted, por supuesto, con el análisis. Nos vamos al corte. Así es, al corte entonces. Y esta es otra de las noticias del día, la toma de posesión. Y es que María Consuelo Porras asumió este día la jefatura del Ministerio Público y nombró también a sus secretarios. Pasado las 8 de la mañana, Consuelo Porras llegó al edificio central del Ministerio Público para el acto de toma de posesión, acompañada de su gente de confianza. Posterior a eso, la fiscal firmó el acta y conversó algunos minutos por última vez con Telma Aldana. Entonces, Porras entró a su nueva oficina, en donde tomará decisiones durante los próximos 4 años. Fue en ese despacho donde dio sus primeras palabras. Manifestarles que va a ser de puertas abiertas la gestión y en ese sentido ustedes van a ser siempre bienvenidos. Estamos en la mejor disposición de compartir la información de lo que realice el Ministerio Público a efecto de que ustedes se sirvan informar a la sociedad guatemalteca. Al salir del despacho, la fiscal general nombró a sus principales secretarios. Debo manifestarles que es el doctor Ronnie Eulalio López Contreras quien tomará posesión del cargo de secretario general. Y tenemos como subsecretarios a la licenciada María Teresa Centeno de Vázquez, que será la primera subsecretaria general, y tenemos al licenciado José Estuardo López y López como segundo subsecretario general. Este es el equipo que trae el doctor Ronnie López. La fiscal estaba lista para dar su primer discurso oficial como fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público. Importante destacar que este acto de juramentación ya y ahora toma de posesión real de la nueva fiscal general Consuelo Porras, pues fue bastante austero, como pudimos observar, con la participación sí del personal del Ministerio Público, porque se hizo en el lobby, y algunas personalidades invitadas. Ahí vimos también a Iván Velázquez como comisionado y jefe de lo que es la CICIG en Guatemala. Reveló también en las declaraciones, aprovechando este acto de toma de posesión formal, que quienes son parte del equipo de trabajo que va a acompañar a Consuelo Porras, y dijo algo que es muy importante, Sandy: va a ser un análisis serio, profundo y de alguna manera largo para conocer cuál es el estado en que está recibiendo el Ministerio Público y sobre todo los resultados que se han tenido por Fiscalía, y aquí eventualmente pueden venir más cambios. ¿Crees que va a limpiar la casa en los puestos, específicamente los que tienen y los que exigen mayores resultados? Yo creo que es una posibilidad muy grande, Sandy, porque ya Consuelo Porras ha dicho en otras intervenciones que hay fiscalías que a su criterio realmente no dieron los resultados que todos esperamos, y por eso es que hablamos acá, te recuerdas tú, de los temas de la alta impunidad que todavía se mantiene. Entonces, si una persona puede ser muy buena persona como fiscal, agente fiscal o lo que sea, pero no está dando los resultados, Sandy, hay que sustituirlo. ¿Por qué? Porque es mejor hacer ese cambio, pero darle al pueblo de Guatemala lo que necesita, que es una justicia pronta, cumplida y efectiva. Pero también hay que notar algo: en el Ministerio Público hay personas que ya tienen carrera, que ya llevan bastante tiempo. ¿Será acaso o es recomendable que se pueda dar una rotación en estos casos, o mejor que coloque a su gente de confianza? Tienes mucha razón en las dos vías que tocaste. Vamos a ver,
Para los puestos principales, como vimos ahorita, digamos, secretario general, secretario privado, asistentes, secretarias, todas esas personal que está muy cercano a la fiscal general, aunque las personas estén contratadas como se conoce en el estado 011, que es un renglón muy difícil de remover, son puestos de confianza y la sustitución puede y debe ser inmediata y es lógico, cualquiera de nosotros quiere trabajar con su equipo, con su gente y con quien puede rendirle frutos para el plan de trabajo. Ahora, en los puestos de las fiscalías, tienes mucha razón, hay muchas personas que tienen una larga experiencia y una carrera fiscal importante, habría que evaluarlos, porque de pronto entonces puede haber una rotación, tú lo decías de muy buena manera, Sandy, que puede ser sana y oportuna, aprovechando precisamente esa experiencia, pero respetando la carrera fiscal, eso es muy cierto. Hay otro enfoque también de esta noticia que yo quisiera que evaluáramos, Julio, y es que, por ejemplo, con el caso de la exfiscal Telma Aldana, nos dimos cuenta que muchos llegaron con ella y finalizaron con ella, pero ¿qué tan sano puede ser para una institución no hacer las evaluaciones constantes para de esta forma poder pedir, bueno, hay deficiencia en esta fiscalía, hagamos algo o cambiemos? Qué excelente punto, Sandy, ¿sabes por qué? Porque la evaluación en este caso pues es concreto, ¿verdad? Debe ser en este momento porque está asumiendo la institución, pero la evaluación debe ser continua, constante y permanente. Y entonces en toda institución, Sandy, a final de año, por lo menos una vez, debes evaluar a tu personal. Así sea tu personal de más confianza, una gente con la que ya conoces, estudiaste, trabajaste muchas veces, si no te rinde, hay que destituirlos, cambiarlos. ¿Por qué? Porque Guatemala, y como se paga con nuestros impuestos, no estamos realmente para tolerar que alguien no esté cumpliendo con metas, objetivos y resultados. Por supuesto. Sobre todo en una institución que es el pilar fundamental, el eje para que haya una buena investigación criminal y eventualmente para que se castigue a aquellos que han sido grandes delincuentes. Y en una institución donde el acomodo no debe existir tampoco. Jamás, jamás. Nadie debe sentirse en ninguna institución, Sandy, como que es indispensable y como que de ahí no lo van a poder quitar, porque entonces se acomoda, tú lo has definido de buena manera y al acomodarme ya no hago bien mi trabajo. Todo el personal debe estar motivado por una situación, primero porque tiene trabajo y segundo por la mística y la calidad que el Ministerio Público debe de brindarle a la población guatemalteca. Julio, ahora veamos los secretarios. ¿Cómo viste tú? ¿Qué podemos aportar allí? Interesante, particularmente obviamente por el tema que manejo del derecho y en su momento en la cooperación internacional. Conozco perfectamente al doctor Ronnie Eulalio López Contreras. Es una persona muy conocedora del tema del derecho penal, una persona muy seria pero a la vez muy joven, como pudiste ver acá dentro de las imágenes. Y creo que eso es bueno porque estas nuevas ideas de alguien que ya son unos 20 años al menos de Ronnie Eulalio López Contreras, de estar trabajando en el sector justicia penal específicamente y además su condición de catedrático, además universitario por tantos años, creo que le va a dar un plus y va a refrescar lo que decíamos, ¿verdad? Esa institución. Vamos a ver entonces qué otros cambios se tienen en el Ministerio Público luego de esta evaluación que se haga, quiénes se quedan, quiénes se van y por supuesto quiénes estarán al frente de cada fiscalía, especialmente en la FESI, que es la prioritaria para la nueva fiscal. O por lo menos la única que dice que dio resultados. Entonces, ¿qué pasará en las demás? Se deberán continuar. Bien, y en otras noticias vamos a regresar a poder informarle a usted temas del caso Bitkov. En el sistema de justicia guatemalteca hoy se presentaron 3 exhibiciones personales a favor del privado de libertad Igor Bitkov, de nacionalidad rusa, que es acusado precisamente por el Ministerio Público en el caso de migración. Vamos a ver la nota, por favor. En la última diligencia judicial en el juzgado de mayor riesgo D, a cargo de Erika Lorena Ifán, el procesado dijo que no se sentía bien de salud. Durante la audiencia, la juzgadora ordenó su retiro y traslado a la prisión Mariscal Zavala para evaluarlo y estabilizarlo. La abogada Victoria Sandoval dijo que su patrocinado informó a las autoridades del sistema penitenciario los quebrantos de salud que padecía. Igor informó al sistema penitenciario que él estaba muy enfermo, tenía vómitos, tenía mareos, tenía diarrea. Debe de garantizársele no solo la vida, la integridad física, sino también su salud, tanto a él como a su esposa y a su hija. Creemos nosotros que este es un caso que, a diferencia de los demás, debe de dársele las garantías necesarias dentro del lugar donde está internado. El equipo jurídico de Igor Bitkov espera el resultado de las exhibiciones personales para conocer cómo las autoridades velarán por la salud de su patrocinado. En una de las exhibiciones se pidió que Bitkov fuera trasladado a un hospital público o privado para practicarle exámenes generales.
El caso Bitkov está dando para hablar muchísimo, Sandy. Imagínate, 3 exhibiciones personales. Se presenta exhibición personal cuando le has violentado un derecho fundamental a un privado de libertad. Aparte van acciones legales o instrumentos legales tras instrumentos. Ayer fue la recusación, ahora son estas exhibiciones personales que realmente dan a conocer entonces la situación en la que se encuentra este privado de libertad. Así es, me preocupa realmente lo que va a pasar porque la percepción internacional de la justicia en Guatemala tampoco es buena con esto y esperamos que ahora con esta nueva administración en el Ministerio Público se pueda retomar el camino. ¿Qué camino? El de la verdad y el de la justicia, Sandy. Y ese camino lo estaremos evaluando precisamente cuando regresemos de la pausa. No nos cambien. Y en este tema, el jefe de la CICIG, Iván Velázquez, se refirió a la reunión que mantuvo con la fiscal general María Consuelo Porras Argueta. Velázquez confía en la continuidad del trabajo que se ha realizado a la fecha entre ambos entes investigadores. He encontrado a una fiscal con una actitud realmente muy positiva, de expresiones de aprecio por todo el trabajo que la CICIG ha hecho en colaboración con el Ministerio Público, de la aspiración que me expresó que continuáramos de la misma manera como se venía trabajando hasta ahora. De manera que yo tengo una gran confianza en que vamos a poder continuar sin ningún sobresalto en este trabajo que adelantamos. Vamos a partir de una base. La relación entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad CICIG va a continuar con María Consuelo Porras como fiscal general. Esto así no va a sufrir ninguna variación. Además, es importante que se defina a lo más pronto posible cuál va a ser la forma de trabajo entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Algo que es muy destacable es que Iván Velázquez dijo una frase que a mí me parece realmente importante de su discurso. Una fiscal con actitud muy positiva es lo que encontré en María Consuelo Porras. Y una pregunta que se hace todo el mundo, Sandy, ¿van a continuar las conferencias de prensa para presentar los casos o se van a dedicar ahora sí a litigar en tribunales como debería ser el trabajo? Es una de las dudas que queda en el aire y que lo vamos a estar viendo en el seguimiento, por supuesto, en cómo van a llevar la materia de investigación, los casos van a continuar. ¿Existirá esa empatía que se tenía con Telma Aldana? ¿Cómo lo ves tú? Definitivamente, obviamente, al cambiar de personas, ¿verdad, Sandy? Pues cambia un poquito esta perspectiva. Pero lo que es indiscutible es que la relación debe continuar sí o sí. Por supuesto. Porque el aliado estratégico para la función que debe cumplir la CICIG en Guatemala es el Ministerio Público. Y la idea, fíjate, Sandy, para esto es que CICIG deje la capacidad instalada investigativa en el Ministerio Público. Ahora, la relación va a ser muy importante porque de ella va a depender los casos, las investigaciones, los métodos especiales también de investigación. Pero al final de cuentas, Sandy, lo que importa después de todo eso es que finalmente veamos resultados. ¿Qué cambiarías tú de la relación MP-CICIG que se tenía anteriormente para que lo pudiera tomar en consideración la doctora Consuelo Porras? Yo creo que el aspecto más importante por cambiar en ese relacionamiento es el hecho de que ya cuando se presenten conferencias de prensa a través de PowerPoint, yo creo que eso le ha hecho un daño realmente al sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo está escuchando esto aquí en Guatemala y yo como juez escucho esa situación y me están diciendo que estas personas son culpables, aunque yo tengo que juzgar, ya de alguna manera se genera un sí o un no en cuanto a será que es o no es, y ahí lo que pasa es de que se está perdiendo la objetividad. Por eso yo lo que esperaría ahora, Sandy, es que las conferencias de prensa en todo caso fuesen solo informativas para decir que se capturaron a tales personas por tal caso y al final del caso, de aquí a un año, año y medio nos digan y aquí está el resultado, aquí hay condenas, porque hubo pruebas científicas y porque se demostró que de verdad eran culpables. Ese sería el éxito. Y hay que traer a la palestra una situación, porque también la fiscal indicaba que lo que buscan es profesionalizar a todos los fiscales, a todos los encargados de esos
puestos de confianza, de esos puestos primordiales, para precisamente no tener esta dependencia que hasta el momento se tenía con la CICIG. Bravo, Sandy, es que esa es la idea fundamental. Guatemaltecos, entendamos una cosa, lo que de verdad importa es fortalecer nuestro Ministerio Público y ganar un Ministerio Público que sea independiente, que de alguna manera el Ministerio Público tenga la capacidad instalada con funcionarios guatemaltecos, que hay muchos muy buenos profesionales del derecho que pueden dar esos resultados y de alguna manera convertirse en una institución fiscal que sea modelo para el sistema penal centroamericano y latinoamericano. Y obviamente, pues poco a poco, esto también ya tiene que empezar a pasar, ya con 10 años de CICIG, ir desprendiendo un poco esa aparentemente codependencia, porque no es para nada así. ¿Por qué? Es cierto que la fe sí hay que fortalecerla, pero no es la única fiscalía. ¿Cómo están los temas de violencia contra la mujer, Sandy? ¿Cómo están los delitos contra la vida? ¿Cómo están extorsiones? Imagínate. Claro, eso es. Entonces creo que parte de lo que habrá que hacer ahora es fortalecer también todas esas otras fiscalías. Y esas fiscalías tú no ves que hagan conferencias de prensa por sus casos. No nos interesan las conferencias de prensa, nos interesan los resultados. Por supuesto. Y ya para preguntarte y finalizar con este tema, Julio, ¿cómo ves el primer acercamiento entre la fiscal general, la nueva fiscal general y el jefe de la CICIG? Bueno, debo de decir una cosa, Sandy, fue cordial, pero también en este momento parece un poco frío y un poco distante. Yo creo que hasta cierto punto es normal, ¿no? Se están apenas conociendo. Esperemos que de aquí en más ese acercamiento, pues entonces ya sea bastante mejor y exista la comunicación, los vasos comunicantes y sobre todo los funcionarios que están acompañando a Iván Velázquez y que acompañan a Consuelo Porras en el día a día, hagan un trabajo coordinado, eficaz, eficiente y efectivo que permita al Ministerio Público combatir pues esa poca funcionalidad que ha tenido al combatir el tema que tanto hemos mencionado acá, Sandy, que es la impunidad en Guatemala. Por supuesto. ¿Crees que Iván Velázquez puede influir en alguno de los casos que quedaron pendientes con Telma Aldana? Yo creo que el comisionado Iván Velázquez en estas reuniones que tendrá con la fiscal Consuelo Porras definitivamente le hará ver cuáles son los casos paradigmáticos que ellos están llevando de alguna manera para que lleguen, creo yo, a una conclusión. Al final de cuentas que haya sentencia, ¿verdad, Sandy? Esperamos en todo caso que las sentencias llegaran a ser condenatorias porque para eso los llevaron ahí, pero si no, pues esperamos también que tengan la valentía y la gallardía de decir, señores, nos equivocamos y estas personas al final de cuentas no pudimos demostrar la culpabilidad. Yo creo, Sandy, que va a cambiar esa situación, así que veremos qué pasa con Iván Velázquez y Consuelo Porras. Vamos a ver en qué termina esta relación y por supuesto cómo es que se puede fortalecer o debilitarse. No sabemos lo que puede pasar de aquí a unos meses, ¿no? Tengo un comentario. Pues que había muy buena relación entre Iván Velázquez y Telma Aldana y eso es bueno. Sí, claro. Pero esa misma buena relación ahora tiene que haber con Consuelo Porras e Iván Velázquez. Por supuesto. Bueno, le vamos a dar seguimiento, pero también hay otras noticias que usted debe conocer. Y bueno, en otro tema, la PGN dictaminó que es inconstitucional la integración al plano laboral del convenio 175 de la OIT, que promueve el trabajo a tiempo parcial, pues existe conflicto con algunos artículos de la Carta Magna. Luego de un análisis a dicho convenio, se evidenció que existe un conflicto con la Constitución en torno a las jornadas diurna, nocturna y mixta. Al respecto, autoridades de trabajo consideran que es viable que se aproveche el convenio 175 de la OIT, pues en febrero pasado cobró vigencia. Hace un análisis basado en el artículo 102G de la Constitución Política de la República y ahí pues hacen una interpretación, digamos, estricta respecto a lo estipulado en ese artículo. Y el dictamen de ellos pues hace ver que deberíamos de acoplarnos a lo regulado en la Constitución. Por aparte, a pesar de lo indicado por PGN, en el Congreso inició la discusión parlamentaria para impulsar la ley de trabajo parcial. Bueno, las primeras conclusiones creo que son positivas. Se entiende de la necesidad de una reglamentación para la implementación del convenio 175 y creo que es una propuesta bastante interesante. Obviamente nos permitiríamos tomar el tiempo necesario para poder analizarla a profundidad y hacer los comentarios que estimamos correspondientes.
todo guatemalteco es importante y a veces parece que nosotros no nos preocupamos ni queremos observar que hay personas con discapacidad. Por eso el Instituto Nacional de Estadística, es decir, el INI, con el apoyo del CONADI, que es el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, van a incluir una boleta especial para estas personas en el próximo Censo de Población y Vivienda, a efecto de que se pueda conocer exactamente cuántas personas sufren de cualquiera de los tipos de discapacidad. Veamos la nota. Sebastián Toledo, director del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, informó que se logró un acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística para que en el próximo Censo de Población y Vivienda se incluya una boleta censal para conocer datos de las personas con discapacidad en el país. En Guatemala, según la encuesta del 2016, hay un 10.2% de prevalencia de discapacidad, 1.600.000 personas aproximadamente, pero las Naciones Unidas indican que oscila entre un 15 y un 17%. Creemos que vamos a estar muy cerca de ese dato, dadas las condiciones culturales, económicas y sociales del país, y bueno, que estos resultados nos van a servir para promover la inclusión del tema en las políticas públicas del país. Toledo indicó que tras la realización del censo, este permitirá implementar una política nacional de discapacidad para personas en las 5 regiones del país. Y bueno, con esta noticia es momento de hacer una pausa. Sin embargo, si usted quiere saber qué grupo y qué sector de nuestro país llegó al Congreso para poder solicitar una iniciativa de ley, bueno, cuando regresemos se lo daremos a conocer. Claro que sí, Sandy, esto es muy importante, pero usted no nos cambie porque somos a la medida. Ya volvemos. Y en las noticias generadas en el Congreso de la República y en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, un grupo de mujeres transexuales llegaron al Legislativo a solicitar el reconocimiento legal de algunos temas e iniciativas. Mira, fulanito, ¿sabes a quién le debía? Mira, mi fulanito, se acostó con el cabrón de mi esposo, mira la fulana. Con varias consignas y peticiones, más de 50 mujeres transexuales se presentaron al Congreso de la República para solicitar a la Comisión de la Mujer un dictamen favorable para la iniciativa 5395. Hoy, en el marco del 17 de mayo, Día de la Transfobia, nosotras hemos hecho una actividad pública donde entregaremos un petitorio a la Comisión de la Mujer, que es quien está trabajando esta iniciativa de ley. El petitorio pues básicamente enmarca algunas solicitudes y peticiones que mandamos las mujeres trans de Guatemala y de Latinoamérica. ¿Cuáles son esas solicitudes? Las solicitudes es que se trabaje de manera objetiva, el dictamen ya sea favorable o el dictamen que emita la Comisión de la Mujer. La iniciativa, que busca aprobar una ley de identidad de género, fue presentada el pasado 1 de diciembre del 2017. Con ello buscan tener un reconocimiento legal dentro del documento de identificación. El documento de identidad, que básicamente es lo que se pretende en la legislación, es un trámite netamente administrativo para la rectificación en la partida de nacimiento y que garantice pues tu identificación como persona, como mujer trans, ya que el estudio Centro de Documentación de la Situación Trans de América Latina y el Caribe, el informe se llama Esperando la Muerte, fue presentado el pasado 11 de diciembre del 2017 en la sala del Ministerio Público, donde arroja un dato muy significante, que el 13% corresponde a asesinatos y el 2% a homicidios. En este tema es muy importante que usted conozca, estimado televidente, qué es lo que está solicitando este grupo de la diversidad sexual. Pues bueno, que se garantice que toda persona trans tiene el derecho de solicitar la rectificación de su certificación de nacimiento. También ellos solicitan, y ellas, el libre desarrollo de la personalidad, así como erradicar la discriminación en todos sus tipos, particularmente la discriminación en el campo laboral, el acceso a condiciones de igualdad en la educación, en el trabajo, en la sociedad en general, y el acceso a intervenciones quirúrgicas cuando sea necesario, o a tratamientos médicos o psicológicos precisamente derivados de esta misma diversidad. Entonces, Sandy, aquí están las peticiones. Sin embargo, partamos de una situación. Guatemala per se es una sociedad bastante conservadora. Así Entonces, este tipo de temas pueden parecer a veces chocantes para algunos sectores de la sociedad. ¿Estamos preparados para poder asumir esta recomendación que hace
hay que mencionar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es correcto, la Corte Interamericana, como tú bien dices, de Derechos Humanos se pronunció de que todos los estados que firmaron los varios instrumentos en materia de derechos humanos, entre ellos Guatemala, hay que decirlo, deben de acatar esta situación. Ahora aquí la situación es no solo la sociedad, mira Sandy, sino que también le están pidiendo al Congreso que apruebe esta ley con estos temas torales que acabamos de tocar. La situación es... Yo no estoy seguro, Sandy, que esto sea una prioridad para el Congreso. Por supuesto. Porque no habían hecho nada hasta ahora que se está pidiendo por parte del grupo de la diversidad sexual que accedan a conocer la ley. Pues no sé si hay interés o no del Congreso de tratarlo. Y es que recordemos también, Julio, que hace una semana se tocaba el tema cuando se habló respecto también a la recomendación de esta misma Corte que indicaba entonces a los países que son miembros que se pueda reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en este caso hubo distintos comentarios de parlamentarios en el hemiciclo que indicaban que estaban dispuestos a tratar este tema. ¿Cómo ves tú los pulsos por ahí? Esto va a ser bien difícil de tratar, ¿sabes, Sandy?, en el Congreso y en todos los estratos de la sociedad guatemalteca, porque fuera de ser aparentemente para muchos un tema tabú, fuera de lo que te mencionaba, que a veces la sociedad guatemalteca es muy conservadora y que otros sectores manejan a veces también en ciertos temas una doble moral. Ay, no, ¿verdad? En el tema del aborto, ¿cómo va a ser eso? Sí, pero mira cuántas clínicas de aborto existen, por mencionar una situación, clandestinas. Entonces, en este tema también vienen otros factores sociales que de alguna manera influyen. El tema también de las creencias que cada quien puede tener religiosas, el tema de la educación que pueda recibir en casa, y de alguna manera esto choca con la identidad que estas personas de diversidad sexual sienten ellos como personas. Entonces, sobre la balanza habrá que poner todo eso. ¿Podríamos decir que el Congreso es un Congreso muy conservador o simplemente son temas que a ellos no les generan nada? En este caso yo creo que es un tema que para el Congreso probablemente no genere lo que ellos buscan normalmente, que es un rédito en cambio de votos, ¿verdad? A cambio, pues, a favor de ellos cuando van para la reelección como diputados. Sin embargo, el tema es por demás delicado. Y tarde o temprano, nos guste o no nos guste, estemos o no estemos de acuerdo, porque respetamos, ¿verdad?, todos los criterios que existan en nuestros televidentes. Al final de cuentas, tarde o temprano, Sandy, va a ser un tema que llegará al Congreso sí o sí, y se decidirá si existe o no este reconocimiento a la diversidad sexual. Por último, Julio, y para cerrar el tema, con no tocar el tema de reconocimiento y, por supuesto, otras iniciativas que se tienen a favor de este sector, ¿crees que se violan los derechos humanos de estas personas? Definitivamente que sí, porque aquí hablamos de temas que tal vez ya en otros programas vamos a profundizar hasta con expertos para entrevistarlos. No solo el tema del género, el tema de la identidad, de la equidad, de la igualdad y de lo que cada quien en su individualidad puede llegar a sentir en cuanto a lo que es, ¿verdad? Y expresarlo de alguna manera. Un tema por demás delicado. Así es, y bastante controversial. Nosotros le vamos a dar seguimiento para ver entonces si dentro de la agenda del legislativo se incluyen estas iniciativas de ley. Y en el Tribunal Noveno de Sentencia se continuó el desarrollo del juicio en contra de exfuncionarios del Ministerio de Gobernación, pero también de la Policía Nacional Civil, que son señalados de haber adjudicado un contrato ilegal de arrendamiento de vehículos blindados por un valor de 28 millones de quetzales. El juez a cargo del desarrollo del juicio rechazó la solicitud del Ministerio Público que sus peritos fueran interrogados por los acusados Mauricio López Bonilla, Manfredo Pacheco y Walter Velázquez o sus abogados defensores. El juzgador en su resolución dijo que la ley permite que el mismo acusado por uno o varios delitos puede interrogar a los peritos o testigos propuestos por el Ministerio Público. El juicio que enfrentan tiene como finalidad la averiguación de la verdad. ¿Se recuerda usted cuáles eran las funciones del señor viceministro? El segundo viceministro dice que es velar y vigilar por todas las acciones administrativas, así como el cumplimiento de las funciones de controlar, vigilancia, supervisión en cuanto a inversiones y contrataciones. ¿Y usted sabe cuál es el contenido del acuerdo ministerial 2244-2007? No, esa no me recuerdo.
Según la acusación penal, el contrato de arrendamiento de vehículos blindados tuvo que realizarse a través de una licitación pública, pues superaba los 90,000 quetzales que establece la ley. Esa normativa fue violentada por los exfuncionarios. Hemos llegado al final de la fase informativa, pero por hoy, porque mañana regresamos. Mañana regresamos con otros temas que merecen análisis y mayor tiempo también para que usted conozca detalles al respecto. Ha sido un gusto informarle. Hasta mañana. Así es, hasta mañana. Somos A la Medida.